El dilema existencial al cual la humanidad y el hombre se ha enfrentado desde sus orígenes, ya sea desde la perspectiva religiosa o desde la perspectiva atea, ha sido precisamente el creer o no creer. Y ha buscado muchas soluciones a su existencia aquí en la tierra, pero todas han fracasado. Por ejemplo, tenemos el caso de los grandes movimientos revolucionarios que surgieron en el siglo pasado, como el de Pol Pot en Camboya, el cual fue un fracaso total y terminó en matanzas de millones de personas. El caso de revoluciones aquí en América, que propugnaban por la solución de la existencia humana, donde todo se repartiera a partes iguales entre los pobres y los ricos, y eso no resultó para nada. Y marxismo, como su nombre lo indica, Karl Marx, que comenzó esa teoría en el siglo pasado también, propugnaba por una nueva sociedad basada en la economía, para que las clases sociales fuesen iguales y no hubiera hambre ni desigualdad. Y todo eso también llegó a terminar en un fracaso rotundo, pues la sociedad sigue igual y la desigualdad avanza, pues hay más pobres y hay cada día más desastres en la política del ser humano. Y por eso es que, en contraposición a lo que hicieron esos hombres que buscaron una solución humana al conflicto del hombre, el apóstol Pablo, un hombre que escribió 13 libros de los 27 libros que se escribieron en el Nuevo Testamento, propuso no una teoría, sino una realidad y expresión hermosísima que a continuación vamos a analizar. Pablo y los Efesios es nuestra lección de hoy día. Y este escritor tan prolijo de las Sagradas Escrituras, al igual que lo fue Daniel y otros tantos, pero más estos dos, tienen grandes enseñanzas de las cuales nosotros podemos aprender muchísimo hoy en día. Dicen los teólogos que la reina de las epístolas, de todas estas cartas maravillosas que el apóstol Pablo escribió, es precisamente los Efesios, la carta o la epístola a los Efesios. Y decía Martín Lutero que la grandeza del cristianismo era, y la pureza, el libro de los Romanos. Era la maravilla de la espiritualidad. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que el libro de los Efesios, o la carta o epístola a los Efesios, como querramos decir, es precisamente la quinta esencia del paulinismo, la corona de las epístolas. Pues este maravilloso libro enfoca de manera pura y sincera la sublimidad del Evangelio. Allí se nos presenta el cuerpo de Cristo como la iglesia. Se presentan las doctrinas del Evangelio y sobre todo la experiencia cristiana y los preceptos de la fe. Es maravilloso este libro porque nos dice aquí en Efesios 1, 9 y 10 lo siguiente: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. La epístola de los Efesios comienza precisamente con la rúbrica o el sello de su autor, diciendo que obviamente es Pablo el que está hablando, dirigiéndose a los Efesios. Esta epístola de los Efesios se escribió durante el cautiverio o la prisión del apóstol Pablo en Roma. Es la iglesia que aparece en estos 13 libros que él escribió, donde él pasó más tiempo. Pues el apóstol Pablo pasó nada más y nada menos fundando aquella iglesia 3 años. La ciudad de Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Así se le llamaba aquella provincia, que estaba compuesta por partes de las ciudades griegas y otras de la provincia también de Palestina.
era una ciudad bulliciosa por antonomasia, pues habían un puerto grande donde había intercambio comercial de todo tipo y había ciudadanos de todas partes del Imperio Romano de aquella época. Y la parte principal de esta ciudad estaba precisamente en el centro de la ciudad, el templo llamado el Templo de Diana para los romanos y Artemisa para los efesios. Este templo se decía que había sido bendecido por Júpiter porque había caído del cielo una estatua que se encontraba allí en el templo, y esta estatua tenía muchas inscripciones que eran interpretadas por las personas que practicaban aquel culto de magia negra que se le ofrecía a la gente que creían en aquella imagen de Diana o de Artemisa. Y era una ciencia realmente el creer en aquella estatua y lo que podía hacer, pues tenía cientos y miles de interpretaciones y muchos libros se habían escrito hasta la fecha sobre ella. Dios reveló precisamente en el libro de Corintios, en el capítulo 2 y verso 9, referente al estudio y al análisis de su palabra, lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El dilema existencial al cual la humanidad y el hombre se ha enfrentado desde sus orígenes, ya sea desde la perspectiva religiosa o desde la perspectiva atea, ha sido precisamente el creer o no creer. Si el hombre amara a Dios, evitaría todas estas propuestas de dilemas y de soluciones a sus problemas espirituales. Pero muy lejos de eso, el hombre no encuentra la solución a sus problemas. Y por eso hoy día vemos que está tratando de encontrar las soluciones a sus problemas existenciales fuera del planeta o en el fondo de los océanos. Pero todas estas empresas siempre terminan en tragedia, pues lo único que puede ayudar al hombre y salvarle es la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Él vino en forma de hombre, Dios, a salvar a la humanidad, a rescatarla de la muerte eterna. No hay solución allá arriba, y ya sabemos que de hecho en nuestra galaxia no hay otro tipo de seres creados por Dios. Los que piensan que hay seres creados en nuestra galaxia están siendo engañados por los demonios que se hacen pasar por extraterrestres o ciudadanos de otros planetas. Aquí en nuestro planeta Tierra solo existimos nosotros como tales, enfrentados al dilema de creer o no creer en Dios. Y esta hermosa carta a los Efesios nos brinda la oportunidad de resolver este dilema y esta necesidad espiritual que tanto le hace falta al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por eso, sin lugar a dudas, que la epístola a los Efesios es un monumento del Evangelio. Y leemos estos versos maravillosos que los encontramos precisamente en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versos 9 y 10. Y allí nos dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y también podemos leer en 1 Corintios, en el capítulo 2, versos 9 y 10, una afirmación contundente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios en esta epístola.
y es maravilloso compartir con ustedes esta revelación fascinante. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, puedes hacerlo libremente y comentar, te lo agradeceremos. Y llevamos un saludo afectuoso a esas personas hermosas que tanto nos apoyan con sus oraciones y sus recursos humanos. Es impresionante la fundación de la iglesia de los Efesios por el apóstol Pablo allí en el siglo I de la era cristiana. Y el escenario estaba así. Mientras Apolos, uno de los discípulos de Pablo, se encontraba en Corinto, Pablo aprovechó la oportunidad para visitar nuevamente a los hermanos de Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad, las cosas habían cambiado mucho. Era su última visita, de hecho. Y las supersticiones, los brujos, se habían aumentado en gran manera. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar de nuevo, esto fue un choque violento para aquella cultura. Cuando el apóstol Pablo comenzó su peregrinar por aquellas tierras y nuevamente predicando la palabra de Dios, se enfrentó a aquellos hombres y a aquellos sacerdotes del espiritismo y el ocultismo que propugnaban una salida para las soluciones a los problemas humanos, esta salida espiritual. Y el apóstol Pablo comenzó a predicar nuevamente y a decirle a la gente que Diana, o la diosa que se encontraba allí en el centro de la ciudad, en el templo, no era ninguna solución a sus problemas espirituales. Mucha gente se convenció de que adorar una estatua no tenía sentido y empezaron a abandonar o a renunciar a las religiones del ocultismo. Los comerciantes que vivían de la industria del paganismo y la fabricación de estatuas y de aquella creencia a la diosa Diana, empezaron a quejarse del apóstol Pablo porque estaba trayendo desgracia, según ellos, a la ciudad, pues el mercado se iba a arruinar. Si el apóstol Pablo decía que el Dios del cielo no se podía interpretar mediante estatuas y que la diosa Diana no era en realidad algo que podía salvar al hombre, entonces estaba todo en peligro, el comercio. Así que aquel hombre Demetrio, que era el principal de los que fabricaban estatuillas de plata, propuso que se eliminara a Pablo. Y así fue realmente. Hubo un gran motín allí en la ciudad y se trató de eliminar a Pablo, y Alejandro, un judío que pertenecía a la élite judía, habló allí en medio de aquella multitud y pudo calmarlos. Así que los habitantes de Éfeso, a los cuales Pablo los contactó y que recibieron el mensaje del Evangelio, comenzaron a adorar al Dios creador de todas las cosas. Y no solamente eso, allí las personas eran devotas de libros de magia negra. Y la gente comenzó a llevar los libros allí al templo para que fuesen quemados, porque corrían el riesgo de que si lo dejaban esos libros, las personas que lo leyeran se iban a contaminar con la magia negra o con aquella falsa creencia. Si los vendían, iban a obtener una ganancia contaminada. Así que decidieron quemar aquellos libros, aquellos primeros cristianos de la ciudad de Éfeso. Y era una suma enorme de dinero que costaban aquellos libros, que vendrían siendo cerca de $4 millones en el dinero actual. No era poca cosa aquella cantidad de libros que se quemaron allí de magia negra, renunciando a esa falsa creencia de adoraciones de ídolos y de los demonios. Ellos renunciaron a Satanás y a sus ángeles caídos y a la falsedad de adorar ídolos por adorar al Dios creador de todas las cosas. Esos fueron los efesios, con ese gran corazón, con esa gran entereza de recibir el Evangelio. Pero en medio de toda aquella algarabía y bulla que se produjo en la ciudad, habían también judíos que estaban en contra de Pablo, como es el caso de un tal Seba. Seba era un príncipe de los sacerdotes que tenía 7 hijos que practicaban la magia negra. Recordemos que aunque eran judíos, ellos también desobedecían a Dios y practicaban artes ocultas.
Así que aquella familia, al practicar artes ocultas, intentaron hacerlo a través de la imposición del cristianismo con las artes ocultas o la magia negra. Y cuando hubo un señor que estaba endemoniado, ellos trataron de sacarle el demonio en el nombre de Jesucristo, el que predicaba Pablo, y así se lo expresaron al hombre. Pero el hombre dijo: a Jesucristo conozco y a Pablo también, mas no sé quiénes sois vosotros. Y el hombre, allí endemoniado, estuvo a punto de matar a aquellos 7 hombres que no pudieron con él y tuvieron que salir huyendo desnudo por las calles. Y la ciudad se llenó de miedo y de temor porque vieron que realmente el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Y aquello pasó allí como un testimonio real de que el Evangelio es la palabra de Dios y prevalece sobre la palabra de los hombres. Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares e iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo y el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares y de iglesias se había multiplicado. Para esos primeros creyentes debió de haber sido un evento importante tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, el apóstol fundador, de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol. Aquello fue espectacular. Por lo tanto, posiblemente también estuvieran presentes, así como miembros de otros hogares o iglesias. Pudiéramos resumir la carta de los Efesios de diversas maneras, pero realmente lo que nos interesa son los preceptos de la fe, la cual detalla el libro de los Efesios, y las creencias principales o las creencias cristianas. Sin duda alguna que es la expresión viva y última del paulinismo, esta maravillosa carta a los Efesios. El apóstol Pablo, a través de esta carta a los Efesios, trata de reavivar la fe y el compromiso que han hecho los efesios con el Evangelio, así como en todas sus cartas, obviamente. Pero en esta carta a los Efesios, el apóstol señala los preceptos de la fe, las principales doctrinas del Evangelio, y que deben de guiar al cristiano en su camino por este mundo y su compromiso de la predicación del Evangelio. Como proclama Efesios en el capítulo 1, versos 9 y 10, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes de la epístola aparece Cristo y solamente Cristo. Y Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes en Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el mismo plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Y lo más maravilloso es que en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo presenta al cuerpo de Cristo como la iglesia. Y es maravilloso realmente, dando a entender el peso que tiene el Evangelio en el ser humano. A través de todas las Sagradas Escrituras se presenta la adoración a los demonios y la brujería como algo prohibido para los hijos de Dios. Y el primer encuentro detallado que hace referencia al Antiguo Testamento lo encontramos durante el reinado del rey Saúl, o al final de la dinastía del rey Saúl. Aquel hombre, después de haber perseguido a los adoradores de ídolos y practicantes de magia negra, al final que se había entregado en brazos del enemigo, los volvió a consultar. Y la profetisa de Endora, o la pitonisa de Endora, como se le llamaba, era una bruja que tenía contacto directo con los demonios. Y aquella mujer recurrió a Saúl. Y ella lo conoció porque el mismo demonio se lo reveló. Y Saúl le prometió que no la mataría ni le pasaría nada, y que le trajera al profeta Samuel de vuelta, el cual había muerto. Y es precisamente en este tiempo que hemos hablado
que uno de los grandes engaños del enemigo será hacerle creer a la gente que los muertos o nuestros seres queridos que han muerto están en un lugar paradisíaco y que se pueden comunicar con nosotros. Es un engaño terrible. La inmortalidad del alma ha pasado a ser la doctrina favorita del enemigo para engañar a las almas que acepten su propuesta. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas, como aquel que ha sido exaltado por encima de todos. Y también enfatiza la fuerza que Dios le da al creyente para triunfar en este maratón hacia el cielo. ¿Cuáles son los poderes hoy en día que se están manifestando en contra de nuestro Señor Jesucristo o en contra del Evangelio y que te están afectando en tu vida espiritual? Pero, si no te has inscrito a nuestro canal, puedes hacerlo y compartir este video. Y déjanos saber cuál es tu opinión referente a esta carta maravillosa que es la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Le enviamos un saludo afectuoso y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.